Señor, te damos gracias en este momento y en todo momento, Señor, agradecemos, Señor, y estamos agradecidos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. En esta noche queremos presentar tu palabra, queremos presentar, Señor, este rema, Señor, que nos has dado sobre la familia. Queremos hablarle a la familia, por lo cual te pedimos que bendigas, Señor, por favor, cada familia que está conectada, cada familia que va a escuchar este mensaje, cada persona, Señor, cada hijo tuyo. Al final todos formamos parte de una familia. En esta noche, Señor, queremos rogarte, pedirte, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús seas propicio a nuestras vidas. Te pedimos por este país, por Colombia, te pedimos por Honduras, Señor, por cada país, cada lugar, Señor, hasta donde llegue esta señal, que en el nombre de Jesús, Señor, sea bendecido cada país, cada ciudad, cada familia, Señor, que tú has levantado en todos estos lugares. En esta noche te pido que quites, por favor, todo estorbo, que por favor, Señor, en el nombre de Jesús, podamos llevar esta palabra sin ningún tipo de estorbo, Padre. Que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, llevando esta palabra por tu Espíritu Santo. Que quites todo estorbo, toda opresión, toda situación de cautividad, Señor, que la quites. Que por favor abras los oídos de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abras nuestra mente, nuestro corazón, y que esta palabra quede grabada en sus corazones, Señor, como cuando habla la palabra que dice que los clavos hincados en el corazón son las palabras dadas por un pastor. Gracias, Cristo. Danos una unción apostólica, profética, evangelística, magisterial y pastoral, Señor, para poder trasladar esta palabra. Mira, aquel que no tiene, aquel que está en conflictos, aquel que necesita una palabra de consuelo, por favor, provee, sustenta, Señor, cuida y guarda, Señor, a cada uno de los que estamos por acá. Te pido por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno. Les bendecimos, hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo hablando esta noche como siempre, sea el Espíritu Santo llenando ahí su casa, la oficina, donde viene usted caminando, en cualquier lugar donde va a escuchar este mensaje, en el transporte público, en su carro, en el taxi, en la moto, donde vaya. Y en el momento que usted escuche este mensaje, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le llene, le hable a su corazón y le dé las herramientas que solo vienen de parte del Señor para poder tomar sabias decisiones en el nombre de Jesús. Iniciamos con el favor de Dios y que en el nombre de Jesús esta palabra llegue a su corazón y nos ayude a encontrar soluciones de acuerdo a la palabra para que nosotros podamos ser una familia que logre superar todo conflicto que podamos estar pasando. En el nombre de Jesús iniciamos. La palabra dice en Juan 16:33 de esa manera. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis, dice otra palabra, pero aquí dice la versión de la Biblia de las Américas, dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas porque dice estas palabras, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, dice. O sea que es una situación que siempre se va a dar. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Pero me gusta la solución. Mire, en el Señor siempre o la palabra misma nos va a mostrar cosas a las cuales nos vamos a enfrentar, pero siempre Dios va a dar la salida. Cuando se habla de pruebas, dice que Dios da la prueba, pero también da con ello la salida. Entonces aquí vemos que hay conflictos en el mundo. ¿Van a haber conflictos en el mundo? Sí. ¿Van a haber conflictos en la familia? Sí. ¿Van a haber conflictos en la vida ministerial? Sí. ¿Van a haber conflictos en nuestra vida, pastor? Sí. Pero ahí está la respuesta. Dice, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos manda que como hijos de Dios, como familias, confiemos en Él y que esperemos confiadamente que Él va a dar la salida, Él nos va a ayudar a vencer cualquier situación de adversidad que estemos viviendo. ¿Por qué me gustaba este versículo y es el pie de imprenta que estamos utilizando para trasladarles el mensaje esta noche? Es un mensaje a la familia, pero también es un mensaje para cada uno de nosotros de manera individual. Es un mensaje que en el nombre de Jesús, perdón, yo lo único que le pido es que siempre nosotros tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a escuchar, nuestros oídos
dispuestos a escuchar y que nos libremos de todo prejuicio, porque como seres humanos a veces estamos llenos de prejuicio, me estoy incluyendo, estamos llenos de prejuicio y de repente ponemos como una especie de caparazón o ponemos un mecanismo de defensa para evitar que la palabra llegue. Y eso a veces llega no por el espíritu, fíjese, sino que por el enemigo, para que tal vez usted que está atravesando algún tipo de conflicto diga, no, yo no lo voy a aplicar o no puedo hacer eso o no lo logro superar. Pero en Dios todo se puede. Si Dios nos da esa promesa esta noche, yo creo a lo que está escrito. Yo creo al Señor al cual usted y yo creemos. Yo creo al Dios al cual usted y yo tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para lograr salir adelante. Cuando hablamos de conflictos en la familia, hermanos, yo creo que, mire, todos tenemos conflictos, porque con la ayuda de Dios, de eso quisiera hablarles esta noche. Todos tenemos conflictos de una u otra manera. Todos tenemos conflictos. Mire, yo creo que mentiría aquel que diga que tiene una familia o una vida sin conflictos. Todos, todos. Fíjese que uno se ríe a veces porque hay conflictos que son, como dicen, de trámite, pequeños conflictos. El conflicto de levantarnos, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de levantar a los niños en la mañana para que vayan a la escuela o los jóvenes para que vayan al colegio o a la universidad. Son conflictos. El conflicto de querer a veces levantarlos para ir a trabajar. El conflicto de tantas cosas que parecen cotidianas, pero si nos damos cuenta, la vida es una serie de conflictos a diario, pequeños, grandes, medianos. Y no digamos si nos vamos a la familia. Mire, siempre van a haber conflictos. Siempre en la familia van a haber conflictos. En la familia van a haber cosas buenas y cosas no tan buenas, pero el propósito de la familia, es decir, el propósito que nosotros tenemos que fijarnos como padres o miembros de una familia o esposos, por ejemplo, es que logremos encontrar la forma de superar esos conflictos. ¿Se puede? Sí, en Dios todo se puede. Tal vez usted esta noche que se conectó o está viendo este mensaje o lo va a escuchar de manera posterior o de manera diferida, tal vez está atravesando algún conflicto. El conflicto puede ser económico, el conflicto puede ser laboral, el conflicto puede ser personal, el conflicto puede ser de una manera que a veces nosotros ni entendemos. Me recuerdo ayer con mucha tristeza leía, por ejemplo, fíjese que en Argentina hubo un muchacho que jugaba fútbol, buenísimo, hermano, buenísimo. Estoy hablando hace unos 15 años atrás, unos 15 años atrás. Y el muchacho, buenísimo, y tenía todas las condiciones, y el entrenador logró que él se hiciera de un buen contrato. Lo tenía todo, hermano, todo. Lo tenía todo, tenía su futuro asegurado. Y dice que un día, estando en una concentración, el entrenador escuchó que tocaron la puerta y era él. Entonces se derrumbó, le dijo, lo abrazó y le dice, no aguanto más. El caso es que lastimosamente él perdió la vida, se quitó la vida. Un muchacho de 20 años, con todo en la vida resuelto, con una familia estable. Entonces a veces hay conflictos internos, hay conflictos en la pareja, hay conflictos en los trabajos, hay conflictos en las iglesias. Ahora, en esto yo quisiera hacer énfasis en algo, porque el tema así se llama, superando conflictos familiares, porque mire, no hay nada que en Dios no se pueda superar. Tome nota de eso que le acabo de decir. No hay nada que en Cristo no se pueda superar. ¿Qué no se puede superar, pastor? Aquello que nosotros no llevamos delante de Dios, pero tampoco no hacemos nada por ello. Es que miren, no podemos acostumbrarnos este tema no es con el ánimo de señalar a alguien o de hacer evidencia de alguien, no, es todo lo contrario, es decirle de parte del Señor de que hay esperanza en Cristo, pero que nosotros tenemos que encontrar nuestra propia ruta, nuestra propia forma de lidiar con los conflictos. Yo recuerdo, fíjese que, por ejemplo, cuando hablamos de conflictos legales, por ejemplo, fíjese que en Honduras yo conocí mucha gente del medio legal, de la iglesia incluso, pero yo escuchaba cuando se ponían a hablar de los juicios, tal vez no detalles del juicio, pero sí las interioridades que se dan. Fíjese que, por ejemplo, ¿sabe usted que hay jueces? Uno lo ve en películas incluso, cuando se prepara un caso o cuando se prepara un juicio. Normalmente el juez o el abogado defensor, el que está preparando el caso, dice, no, este juez no le gusta esta cosa. O a este juez, cuando tal vez hay alguna situación que no está 100% cubierta, por decir algo, se pierden los juicios. Entonces,
llegan a conocer de tal manera a los jueces que van a dictar sentencia que se preparan también para esos conflictos que se puedan derivar de cosas que a veces no se toman en cuenta. Entonces, la vida es eso precisamente. Entender de que nosotros tenemos que encontrar en nuestra propia familia, primero en nosotros mismos, luego en el matrimonio y luego en la familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, cómo y de qué manera superar esos conflictos. Yo recuerdo que me gustaba algo cuando la pastora Ninos que estaba con vida. Me acuerdo que cuando tal vez, póngale una o dos veces, me miró atribulado. ¿Y qué le pasa? Me dice. Entonces yo le dije, fíjese que me pasa esto y esto, y solo me da así un golpecito acá y me dice, déjelo fluir, me dice, o ¿sabe qué? Allá en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, tienen una frase ellos que, como quien dice, mire, no le pare bola, déjelo que siga. ¿Por qué? Porque a veces uno se carga. Entonces, ¿cuándo se carga uno? Cuando sabe que no puede superar un conflicto. Conflictos van a haber en todos lados, hermano. Pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros, con la ayuda de Él, con la dirección del Espíritu Santo, nosotros podamos resolver cualquier conflicto que estemos pasando o que tal vez están pasando nuestra familia, espero que no, ¿verdad? Alguna situación de decisiones, alguna situación de resolver, pero que en el nombre de Jesús, con su ayuda, podamos ver cómo resolverlo. Entonces, mire, lo primero que yo veo acá es que siempre el enemigo tratará de romper el diseño. Mire, hay un diseño. Usted es una familia con diseño divino. Usted es un matrimonio con diseño divino. Somos familia, matrimonios con diseño divino. Somos hijos de Dios diseñados en el cielo. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Te escogí aún antes de nacer. Cuando le habláis a Jeremías, es igual cuando nos dice a nosotros, nos vamos a Efesios, cuando dice que Dios preparó obras de antemano, por ahí lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, cuando hablamos de conflicto, mire, el conflicto es un desacuerdo. El conflicto es algo que entre dos partes no se ponen de acuerdo. Muchas veces esos conflictos escalan y llegan a cosas mayores. A veces puede haber violencia, a veces puede haber separación. Muchos frutos, que más que frutos, diría yo, muchos resultados de los conflictos internos, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en la empresa. Siempre hay conflictos. Ahora, ¿cómo está nuestra capacidad de poder resolverlos con la ayuda del Señor? Sí, porque si nos damos cuenta, nos vamos a evidenciar de que nosotros no vamos a poder resolver algunos conflictos, hermano. No los vamos a poder resolver. Entonces necesitamos entender de que solo en Dios se pueden resolver. Miren, los conflictos inician cuando se rompe el diseño, fíjese. Y quisiera pues ir adelantando en materia para poder terminar y respetar su tiempo. Entonces, mire, el conflicto se da cuando se rompe un diseño. Y cuando hablamos de diseño, tenga en cuenta siempre que el enemigo lo que va a atacar es el diseño divino. Eso es todo. Ahí está la clave. Porque ¿para qué se creó el matrimonio? Por ejemplo, el diseño del matrimonio, ¿para qué es? Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, dejará padre y madre, se unirá a su esposa o a su mujer y serán una sola carne, ser una sola carne. Luego dice el Señor, fructificaos y multiplicaos. Entonces nosotros nos casamos para ser felices. Entonces, entre otras cosas, el enemigo va a atacar el diseño de ser felices, de ser una sola carne, de dejar la casa paterna o materna, de fructificar y multiplicar, de ser bendecidos. Muchas cosas que ya Dios diseñó para usted y para nosotros, aún para nuestros hijos, ahí es donde va a atacar el enemigo. Entonces, el diseño divino. Mire lo que dice Génesis 2.15. Acuérdese eso, que siempre el enemigo va a atacar el diseño, porque atacando el diseño, cuando se quiebra el diseño, hermano, comienzan los conflictos. Nunca se olvide eso. Si, por ejemplo, nosotros en el trabajo quebramos el diseño o el espíritu del puesto o lo que desarrollamos, van a haber problemas. Si usted en su trabajo, en la empresa, en el ministerio incluso, quebramos o quebrantamos un principio o diseño que ya Dios estableció, ahí comienzan los conflictos. Si usted en su interior quiebra un principio del Señor, que es un diseño divino, hermano, van a haber conflictos. Entonces, veámoslo a la luz de la palabra. Dice Génesis 2.15. Aquí comienza todo. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hay un huerto
El huerto es una figura de la familia de lo que hoy nosotros tenemos. La familia es diseño, perdón, es una figura del huerto que Dios puso en el Edén. Dios pone el huerto, pone un propósito y pone al hombre para cuidar, perdón, primero cultivar y después cuidar. Entonces, nuestra tarea en la familia, pero eso comienza con nosotros mismos, comienza en el matrimonio, luego con nuestros hijos. Nuestra tarea, hermano, es siempre cultivar. Pero para cultivar necesitamos un terreno y eso me lleva al corazón. Entonces nosotros tenemos que tener un perdón, cultivado por el Espíritu Santo para que puedan haber frutos. Por eso hay frutos y hay dones del Espíritu. Pero también nosotros tenemos que cultivar el corazón de nuestros hijos, el corazón de su esposo, en el caso de las hermanas, y el corazón de nuestra esposa, en el caso nuestro, el corazón de nuestros hijos, el corazón de la familia, el corazón de aquellos con los cuales nos desarrollamos. Sí, es que hay que cultivar, pero cultivar implica preparación, implica edificación, implica paciencia. ¿Por qué? Porque uno cultiva y cultivar es preparar primero el terreno y luego sembrar. ¿Qué estamos sembrando en el matrimonio? ¿Qué estamos sembrando en nuestra perdón, con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros padres? ¿Qué sembramos realmente? Usted sabrá, porque de ahí depende mucho conflicto. Sí, tranquilo, ahora ya le dije al inicio de que conflictos siempre van a haber, pero tenemos que encontrar con la ayuda del Señor esta noche, vamos a ver algunos, cómo salir de esos conflictos. Ahora, mire, requiere disciplina, requiere primero darnos cuenta que tenemos y necesitamos salir de esa vida que tal vez algunos llevan en conflicto, en conflicto, en conflicto, pero también requiere disciplina, requiere paciencia, requiere ayuda del Señor, pero requiere, ¿sabe qué es lo más importante? El querer. Por eso la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, que en el nombre de Jesús usted esta noche decida cambiar. Tal vez usted no sea la culpable o el culpable de los conflictos, pero ¿sabe qué? Que Dios le dé esa unción que viene del cielo para trabajar lo que conviene a la casa, lo que conviene al matrimonio, lo que conviene a su vida y lo que le conviene a la familia. Hermano, perdone, nosotros no formamos parte de una familia para ser avergonzados, por ejemplo, no. Dios no nos dio una familia para ser avergonzados. Dios no nos dio una familia para vivir permanentemente en conflictos. Pastor, y entonces sí, van a haber conflictos, pero no es, mire, que sea la excepción y no la regla. Ese es el problema, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y nos vemos inmersos en tantos conflictos que pensamos que el diseño de la casa es vivir en conflicto. No, con todo respeto lo digo, se me viene esa frase, no sé si acuerdan, yo recuerdo que mi abuela cuando estaba lo mejor del lío que había entre nosotros de hermanos, porque éramos seis hermanos, imagino una casa de seis peleando, tal vez en el buen sentido lo digo, y mi abuela yo la escuchaba que desde la cocina decía, parecen perros y gatos, decía, parecen perros y gatos ahí peleando, por favor, entonces pegaba el grito mi abuela y nosotros reaccionábamos, entonces esta noche, ¿sabe? No es que Dios pegue a un grito. No, es el Espíritu Santo hablando a su corazón en el nombre de Jesús, yo espero, y que más que un grito sea un llamado de atención, pero un llamado con misericordia y amor, para recordarle que el diseño de Dios es el diseño de huerto, pero que hay que cultivar ese huerto para tener frutos y por eso hay que cuidar. Entonces el primer principio que el enemigo va a romper es todo lo que usted ha sembrado, porque puede ser que todo eso que ha sembrado se echó a perder, porque no lo cuidó o no lo cuidaron a usted. Sí, porque usted es fruto, por ejemplo, si somos hijos, somos fruto de una relación, independientemente cómo fue esa relación, porque ese ya es problema de nuestros padres, que Dios se encargue de arreglar eso. Pero usted tiene que tener un antes y un después. O sea, a partir de usted, a partir de nosotros, de hijos, tenemos que tener una nueva generación, una nueva mentalidad para que nuestras futuras generaciones ya no tengan los mismos líos que tal vez nosotros heredamos. Yo le he dicho, mire, si nuestros padres hicieron lo que pudieron, que Dios los bendiga. Yo ya no puedo llorar sobre la leche derramada, porque aquí nosotros obviamos que el diseño divino es lo que el enemigo va a atacar. Entonces, el primer principio es que toda familia necesita ser cultivada y cuidada, porque allí es donde está el ataque quizás. Muchos de los conflictos se dan porque no se cultiva a la familia, no se cultiva el amor,
no se cultiva la paz, no se cultiva la madurez en la familia, no se cultiva la reconciliación, por ejemplo, no se cultiva el perdón, que siempre hago énfasis en eso. El caso es que cuando no se cultivan estas cosas en la familia, entonces siempre va a haber conflicto. Hermano, tenemos que andar las herramientas ¿cómo se llama? Del que siembra, del sembrador. Y una de ellas es la paciencia. Hermano, se cultiva con paciencia, se siembra con paciencia y se recogen los frutos con esperanza. Sembramos con esperanza para recoger con esperanza. Entonces hay que cuidar, hermano, hay que cultivar perdón y cuidar lo que Dios nos ha depositado. Acuérdese que el enemigo siempre va a ir sobre el diseño. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Dios nos dice, van a tener aflicciones, sí, pero yo he vencido al mundo. Ahora, ya Dios nos da la promesa que Él venció al mundo, que Él venció todo conflicto. Juan 16:33. Yo me agarro de esa promesa, sí, pero a mí me toca cultivar y cuidar lo que ya Dios depositó en mí. Miren lo que dice el siguiente versículo. Génesis 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, aquí hay otro principio, quizás lo vamos a volver a ver de una diferente manera, pero aquí hay un segundo principio. Este segundo principio es que hay tareas, que aparte de la tarea, el primero es la tarea de cultivar y cuidar. El segundo es que tiene que haber instrucciones claras. Mire, Dios jamás nos va a mandar a un lugar sin instrucciones claras. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una relación cercana con Él, una relación en la oración, una relación en la búsqueda, en su palabra, en escuchar un mensaje, en buscar de Dios. Porque cuando nosotros nos relacionamos con Él, vamos a escuchar las instrucciones de todos los planes que tiene para nosotros, todos los planes que hay para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Entonces aquí el Señor le dice a Adán, perdón, le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te pongo en el huerto para que vivas bien, para que vivas bendecido, pero tienes que labrarlo y cultivarlo, es decir, cultivarlo y cuidarlo. Luego le dice al Señor, pero te doy instrucciones. Entonces Dios siempre va a dar instrucciones. Mire, toda bendición viene con instrucciones, porque si no se echa a perder. Sí, porque siempre vamos a querer aplicar el criterio divino, perdón, el criterio humano sobre el criterio divino. Entonces le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y veamos una tercera tarea que le da, y le dice en el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, mire, Dios da el plan. Dios pone, por decir algo, lo pone a Adán, luego viene Eva. Dios pone a Adán en el huerto y le dice, le dice, te pongo en el huerto, te pongo en el lugar de bendición. Su familia, su matrimonio, su casa y su vida. Ese es el lugar de bendición que Dios nos ha dado. Yo espero que haya dicho amén, hermano. Pero nuestra casa, nuestra familia es el lugar de bendición, es el huerto de bendición que Dios ha diseñado. Y usted me imagino que ahorita está diciendo, pastor, ¿y de dónde? Sí, es que yo le hablo en función de cómo Dios lo ve, no como usted está viviendo en este momento. Por eso tenemos que tomar decisiones y cambiar. Hermano, no podemos vivir, qué aburrida, hermano, qué aburrida, honestamente, qué aburrida una vida así, hermano, una vida fuera del huerto porque eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, por desobedientes. Ahora, yo no quiero magnificar eso, porque lo que yo le traigo es una esperanza, porque si estamos hablando de un tema en el que Dios nos dice cómo superar o nos va a enseñar cómo superar conflictos familiares, ya usted lo sabe, hermano. Fíjese que este tema realmente es algo basado en la palabra de lo que usted ya sabe. Sí, sí, es que mire, siendo honesto, como digo yo esa frase que no me falla, hermano, nosotros ya sabemos. Lo que pasa que a veces uno está ahí como midiendo, lo hago o no lo hago. Pero hágalo esta noche, se lo digo de parte del Señor. Hágalo, inténtelo. Nada perdemos. ¿Qué perdemos? Nada, porque estamos en manos de Dios. Entonces, aquí yo veo que hay un tercer principio del diseño divino. El primer principio del diseño divino es que hay una tarea que se trata de cultivar y cuidar lo que Dios nos dio. El segundo principio es que Dios nos da instrucciones claras para obedecerlas. Y el tercero es que hay que respetar el principio divino. ¿Y cuál era el principio divino? No coman de ese árbol. Entonces Dios le da tres instrucciones claras al hombre
pero él desobedece y usted sabe lo que pasó después. Ahora, el enemigo sabe dónde llegar. Por eso esta noche yo le advierto, el diseño para su casa, para su familia, para su vida, es que nosotros vivamos en el huerto, en bendición, en Canaán. Pero hay tres cosas que usted y yo tenemos que poner por obra. Primero es que la casa, nuestra vida, la familia, el matrimonio, nuestros hijos, la relación con nuestros hijos, hay que cultivarlo y cuidarla. Luego hay que tener y seguir las instrucciones que el Señor nos da en función de nuestra familia, en función de nuestra vida. Y el tercer principio es que hay que respetar esos principios. Porque hay dos cosas bien importantes ahí. La primera es que el enemigo le va a tirar a esos tres principios. Y la segunda es que nosotros, por alguna debilidad, por algún momento emocional, podemos quebrantar estos tres principios. Y ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, diseño divino. No se olvide, usted y yo somos parte de un diseño divino que tenemos que cuidar. Y si se lo pudiera resumir de esa manera, se lo pongo ahí. Entonces, estas tres cosas son las que tenemos que cuidar. Se lo voy a poner ahí en grande para que le pueda tomar una foto. Esas tres cosas son las que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar, pastor? Cultivar y cuidar el huerto. Tener instrucciones claras de obediencia y respetar el principio divino. Esas tres cosas son las que, entre otras, el enemigo va a atacar. Esas tres cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que entender de que si no cuido el ataque del enemigo a estas tres cosas, y si yo por alguna razón, por alguna situación de debilidad, quebranto uno de estos tres principios, entonces vienen los conflictos. Pero mire quién es Dios. ¿Quién es Dios? Aquel que nos ama, aquel que trae esperanza para usted esta noche, que trae esperanza para su casa, que trae esperanza para su matrimonio, que trae esperanza para su vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es que miren, Dios no nos va a dejar avergonzados. Yo se lo he dicho siempre. Tal vez usted esta noche está sin fuerzas, está desanimado, hermana, tal vez usted está desanimada. Tal vez a usted le estoy hablando directamente, ¿sabe? Esta carrera hay que terminarla con gozo. Esta carrera hay que terminarla con gozo. Pero yo tengo que cuidar. Por eso le decía, nosotros sabemos dónde está el lío. Hermano, nosotros sabemos dónde está el lío. Todos sabemos. Como dice mi pastor, nosotros sabemos de la pata, perdón, nosotros sabemos de qué pata cojeamos. Sí, nosotros sabemos dónde el zapato nos aprieta. Nosotros sabemos las cosas buenas y malas que tenemos, me estoy incluyendo. Nosotros sabemos lo bueno y lo no tan bueno del matrimonio. Nosotros sabemos lo bueno y lo no tan bueno que tienen nuestros hijos. Nosotros conocemos o pretendemos conocer nuestra familia y yo creo que sí, pero tenemos que cuidar estas cosas. Entonces, viene el enemigo y ataca estos tres principios. Cuando los ataca, entonces surgen conflictos. Ahora veamos por qué surgen esos conflictos. Fíjense que estos conflictos surgen porque estas tres acciones, si nosotros no las guardamos y las cuidamos, entonces como que se abre una puerta para esa serie de conflictos. Ahora, hay muchos conflictos, hermano. Sí, hay muchos conflictos. Por ejemplo, hay conflictos económicos. Hay conflictos en la familia por situaciones económicas, que son las más difíciles a veces. Una mala decisión, una mala inversión, se perdieron cosas, algo pasó y no cuadraron los números y todo se vino abajo. Entonces, mire, yo por encima de todo esto he visto dos factores muy importantes que sostienen una casa. Primero, tres son. Primero es Cristo. Porque si Juan 16:33 dice, Cristo dice, ¿saben? Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Que no nos aflijamos, que Él nos va a sustentar, que el Espíritu Santo nos va a guiar. Todo eso. Entonces yo tengo que agarrar y poner por obra esa palabra. Porque estoy aplicando la sabiduría de Mateo 7:25 del hombre que fundamenta sobre la roca. Ese tema se lo di hace el viernes o el martes, no recuerdo. Entonces, un domingo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que lo que nos sustenta es la promesa que Dios nos ha dado. Usted se casó comprometido, ¿se da cuenta? Usted se casó con una promesa de hacer feliz a su esposa.
Hermano, usted se casó con una promesa de hacer feliz a su esposo. Y bajo esa promesa vinieron los hijos. Y nos comprometimos, no solo con nuestra pareja, sino que con nuestros hijos a ser felices, a sacarlos adelante y a ser responsables con él. Pastor, pero yo me separé, yo ya no vivo con nadie, no quiero saber nada de esposo o esposa. Está bien, respetamos esa decisión, pero usted siempre tiene el compromiso con su casa. Usted siempre tiene el compromiso con su familia, ver sus hijos realizados. Qué lindo es, hermano, ver cuando nuestros hijos están caminando con sus errores, con sus virtudes y defectos, pero ahí van nuestros hijos. Qué lindo es ver cuando nuestra familia, nuestros padres, hermanos, aún con errores y defectos, van caminando como los tenemos nosotros. Pero lo bonito es ver que vamos avanzando, que no estamos ahí en tanto conflicto que eso, porque fíjense que el enemigo, eso es lo que quiere hacer. El enemigo lo que quiere hacer es que con este montón de conflictos es retener que la familia termine la carrera con gozo. Hermano, yo pongo un ejemplo, por eso yo le digo que nosotros, mire, a partir de hoy, yo espero que a partir de esta noche usted sea práctico, que tengamos esa madurez y sabiduría del cielo para ser prácticos, para ser prácticos. Porque fíjese que le pongo un caso y yo espero que la analogía le sirva. Mire, yo me acuerdo que una vez, no me pasó a mí, sino que fue que lo leí por ahí. La familia iba a salir de vacaciones. La familia iba a salir de vacaciones. Y iban en el carro, era una vacación interna. Y algo pasó antes de irse de vacaciones que se amargaron los esposos. Hermano, se accidentaron. Fíjate. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que un momento que le abramos la puerta a un conflicto nos puede echar a perder toda una vida. Las vacaciones, nos puede echar a perder una familia, porque eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, ¿sabe qué? Esta noche no le dé lugar al diablo, no le dé lugar al diablo, la palabra lo dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque el conflicto normalmente trae enojo. Sí, nos desconcierta el carácter, nos desconcierta muchas cosas. Entonces, ¿sabe? Le pido de parte de Dios, no le dé lugar al diablo, porque cuando nosotros abrimos la puerta al conflicto y no lo resolvemos, entonces le estamos dando lugar al diablo. Hermano, ¿qué culpa tiene usted, por ejemplo, de la inmadurez de su pareja? Con respeto lo digo. Usted no tiene culpa, pero tampoco puede quedarse en el modo señalamiento, sino que decirle, mira mi vida, ¿sabes qué? Yo creo que esa actitud tuya no nos hace caminar como matrimonio. ¿Por qué no la mejoras? Así como yo también voy a mejorar la mía. O sea, se da cuenta, es entender que hay un conflicto, pero que existe la voluntad y la buena voluntad de querer resolver. Sentar a sus hijos y decirle, hijos, ustedes son inteligentes, ustedes son obedientes, pero las actitudes que tienen, la verdad, a la familia le afecta. Pero hacerlo así, con paz, con tranquilidad, con madurez, porque cuando nosotros lo hacemos exasperados, le abrimos la puerta precisamente a que el enemigo traiga los conflictos y que eso nos afecte en la buena marcha de la familia. Mire, yo le pido algo, fíjese que a veces me voy a incluir. A veces uno de esposo comete el error de contestar mal casi siempre, fíjese. Sí, no sé, algo pasa cuando los años transcurren. Entonces siempre hay una mala respuesta, ya sea del esposo o de la esposa. Entonces, si eso está pasando en nuestro matrimonio, yo espero que no, hay que corregirlo porque eso genera un conflicto. No me gusta el tono en que me decís las cosas. Bueno, entonces puede ser de que tal vez la esposa le habla en ese tono porque tal vez usted, esposo, le habla en ese tono. Por algo lo estoy diciendo, hermano, me he quedado ahí. Igual con los hijos, hermano. Si los hijos gritan es porque tal vez nosotros gritamos. O también hay que revisar, porque puede ser que los hijos gritan porque están siendo objeto de algo en la escuela, en el colegio o en la universidad. Sí, entonces, porque uno, mire, entonces, ¿qué hay que atacar? El origen del conflicto. Sí, porque nosotros sabemos el lío que tenemos. Todos sabemos el lío interno, pero también deberíamos de conocer los líos o los conflictos en la familia, en el matrimonio, en la relación o con los hijos, con los padres o los hermanos. Entonces, esta noche le voy a mostrar
Porque si estos tres principios, el principio de cultivar y cuidar el huerto, de tener las instrucciones claras en cuanto a la obediencia y de respetar el principio divino, si esos tres principios el enemigo los ataca, entonces mire lo que hace, cómo opera el enemigo, pero le doy la salida en el nombre de Jesús. Vamos a aprender a superar esos conflictos en el nombre de Jesús. Mire, el primer objetivo es sembrar la duda. Entonces el enemigo es astuto. Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ahí está el lío. Entonces, el primer conflicto, mire, la duda inicia cuando le prestamos los oídos al enemigo. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces, mire, esto es bien delicado porque aquí le estoy poniendo el objetivo del enemigo basado en aquellos tres principios. Pero por sobre eso, en la promesa que Dios nos da esta noche, no se olvide, Cristo. Cristo nos dice esta noche, en el mundo tendréis conflictos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me agarro de esa promesa. Cuido lo que tengo que cuidar, pero también tengo que enfrentar una realidad que tal vez en este momento estoy viviendo. Sí, es que no podemos ignorar que los conflictos van a llegar, pero yo tengo que desarrollar una capacidad por el Señor de poder superar esos conflictos en el nombre de Jesús. Entonces, mire, sembrar la duda, sembrar la duda. Hermanos, no prestemos nuestros oídos al enemigo, porque si Dios ya nos dio una instrucción que ya la había dado el Señor, entonces respetémosla, porque la duda nos hace poner, valga el juego de palabras, en duda lo que Dios ya nos dijo. Sí, mire qué tremendo es. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Porque el enemigo, no se le olvide eso, quiere quebrar el diseño. Quiere quebrar el diseño. Y aquí comienza con la duda. Él quiere quebrar el diseño. En otras palabras, es que lo que quiere hacer es quebrar la promesa que ya Dios nos había dado. Entonces, siempre recuerde eso. Ahora, veamos acá. Error de Eva. Perdón que mencione a Eva, pues no lo hago con el ánimo de señalar, pero ¿cuál fue el problema con Eva? Que Adán no le dio instrucciones claras. Entonces nosotros en la casa tiene que haber instrucciones claras. Porque cuando llega la duda, cuando usted no da instrucciones claras, entonces el enemigo es astuto y el enemigo llega al eslabón más débil. Entonces usted como familia tiene que saber quién es el eslabón más débil de la casa. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser los padres. Alguien ahí es el débil. Entonces el enemigo ahí es donde va a llegar. Miren, ya Dios les había dado instrucciones. Dios, ¿qué es lo único que les dijo? Cuiden, cultiven y cuiden el huerto. Eso es todo. No coman de ese árbol. Eso es todo. Pueden comer de todo, pueden hacer lo que quieran. Disfruten su vida, disfruten su casa, disfruten su familia. Eso es lo que Dios nos dice esta noche. Pero viene el enemigo y manda la duda. ¿Por qué será que Dios no quiere que seas bendecido, por ejemplo? ¿Será que Dios ya se olvidó de ti? ¿Por qué Dios no te ayuda con tus hijos? ¿Por qué Dios no te ayuda a resolver la situación familiar? Entonces, se da cuenta. Cuando nosotros le prestamos el oído al enemigo, hermano, no me recuerda algo ahí, he visto un video, hay un TikTok creo que es, hermano, llama a la mejor amiga y le dice, mira, amiga, te tengo un chisme, le dice, hermano, y está cayendo un pocotón de agua, como esas tormentas que hay aquí en Bogotá, hermano, se mira al fondo que viene corriendo una muchacha, y toda mojada, y le dice, contame el chisme, le dice, entonces, a veces nosotros podemos ser así. En el buen sentido lo digo, tal vez para hacerle jocoso algo. Entonces, ¿sabe qué? No se deje sembrar duda. El enemigo siempre va a estar queriendo quitarle la fe a través de la duda. Mire, ya Eva sabía, Eva vivía, Eva no le contaban, a Eva no le contaron, mira, hay un huerto en el cual tenemos toda la bendición. Ella vivía en el huerto. Creo que aquí se aplica el principio, el proverbio de mi abuela que decía, de bien que estás que hasta retosás, me decía. Ya se lo he contado. Entonces, posiblemente Eva estaba así. Eva estaba también que estaba ociosa y comenzó
Es que mire, el ser humano, uno de los errores que cometemos como seres humanos y como familia también es que de repente Dios nos está bendiciendo de acuerdo a lo que podemos manejar, pero nosotros queremos más. Pero ¿sabe cuál es el problema? No podemos manejar lo que ya nos dio. Entonces, puede ser que la bendición se ha parado porque usted no es capaz de manejar lo que ya Dios le dio. Queremos cosas buenas y qué lindo que el Señor nos las dé, pero aquí comienza un conflicto. Si usted le da pie o le da lugar a la duda, hay conflicto en la casa. Hermano, qué difícil es cuando hay duda en el matrimonio. Qué difícil es cuando hay celos. Sí, está bien, hay que cuidarnos. Sí, hermano, perdone, no se moleste si su esposa anda viendo ahí su celular. Pues si nosotros no tenemos nada que ocultar, hermano, no hay problema. Usted, mi querida hermana, también que su esposo no se moleste si le quiere ver el celular. O a los hijos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de dudar, se trata de cuidar. Pero vayamos a la fe, vayamos a la situación interna. Entonces aquí el enemigo siembra la duda. Cuando nosotros le prestamos nuestros oídos al enemigo, va a haber duda. Nos va a hacer dudar del diseño que ya Dios estableció. Usted es parte de un diseño, usted es parte de la bendición de Dios. Siempre el enemigo va a querer quebrar lo que Dios ya estableció. Entonces, ¿cómo superamos ese conflicto de la duda? Fíjese que Hebreos 11:6, entonces aquí está la solución. Perdón, tenía Génesis 3:1, se lo completo de esta manera. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, mire, la mujer comenzó a platicar con la serpiente. Hermano, no podemos platicar con el enemigo. Nosotros con quien tenemos que platicar es con el Señor, con el Espíritu Santo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el diablo más adelante le dice, no, no van a morir, le dice. Imagínense que el diablo, que el Señor lo reprenda, estaba aseverando algo que él sabía, pero que Dios no le había permitido que Adán y Eva se dieran cuenta, porque iban a pasar a un nivel diferente en el cual no estaban preparados, porque su diseño era vivir en el huerto, no fuera del huerto. Entonces, una mala elección, producto de escuchar al enemigo, le cambió su destino profético. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si usted es una familia que sirve al Señor, que Dios la escogió, entonces su diseño es vivir en la bendición que Dios ya determinó para usted. Pero si usted comienza a dudar de la palabra, muchos están dudando en este momento. Es que la duda viene porque no ven resultados. ¿No será que ya Dios respondió y nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿No será que ya Dios respondió o ya Dios nos dijo qué hacer? Por eso le decía, es que mire, somos una serie de conflictos internos que a veces eso nos limitan para poder tomar decisiones. Pero en el nombre de Jesús usted no es de eso, ¿verdad? Entonces, yo veo aquí que el Señor dice, bueno, sin darse cuenta, dice que sin darse cuenta la mujer le estaba diciendo, esta es mi parte débil. Entonces no prestemos nuestros oídos, no prestemos nuestra boca, no prestemos nuestro corazón, no le cuente los planes al enemigo, cuénteselos al Señor, porque hay gente que todo lo cuenta, no cuente sus planes, no cuente sus planes. ¿Qué hacemos entonces, pastor? ¿Cuál es la solución? La fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, es que este es por fe. Ahora, entonces, ¿cómo se supera un conflicto familiar producto de la duda, el ataque de la duda del enemigo? Con fe. La solución es, pastor, la fe. La fe. Esa es la solución. Ahora, ¿qué hacemos, pastor? Mire, yo sé que no es fácil la fe. Se habla mucho de fe. Se habla mucho de fe. Pero fíjese que yo he detectado algo en el Señor, que la fe hay que trabajarla. Mire que escuchaba a un ministro, un ministro que Dios lo usa para sanidades. Es un apóstol. Y fíjese que escuchándolo a él, él dice, oiga bien, él ya llevaba contadas, él las llevaba contadas. No sé si fue mi amada que me contó eso, pero el caso es que, si me equivoco, discúlpeme, pero creo que ese es el espíritu de lo que le quiero decir. Mire, él oró 200 veces por alguien y no se sanó o se murió. Pero en la oración 201 Dios lo usó, fíjese. Sí, imagínese, él llevaba contadas, 200 veces oró por personas y no pasó nada.
Entonces él comenzó a trabajar su fe. Y él no desmayaba, no, yo voy a seguir orando. Dios me va a utilizar. Ahí la palabra dice, echaréis fuera demonios, resucitarán muertos, llevad el evangelio, resucitarán muertos, echaréis fuera demonios y sanaréis donde pusieres la mano. Lo estoy parafraseando. Entonces, si la palabra lo dice y está escrito, entonces yo lo voy a creer. Pero hay que ejercitar la fe, hermanos. Entonces, si usted tiene dudas en su familia, en decisiones que tomar, ejercite la fe. Dígale, Señor, dame una señal, muéstrame por dónde es, por favor, en el nombre de Jesús. La fe, ahora, ¿cómo se ejercita la fe? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y cuál fue el problema de Eva? Le prestó el oír al enemigo. Entonces le atacó el oír. ¿Qué escucha usted? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué escuchan eh, aquellos pequeños o los jóvenes, o nuestros hijos, nuestros nietos, qué escuchan de sus padres o de sus abuelos? ¿Qué escucha usted de su esposa? ¿Qué escucha usted de su esposo? Es que bien importante es. Entonces dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, palabra. La fe se determina o se ejercita de acuerdo a la palabra. Entonces, que Dios en el nombre de Jesús esta noche le disipe toda duda. Si ya Dios lo dijo y está escrito, Él lo va a cumplir. Entonces, esta noche, diga, Señor, yo entrego toda duda. Mire, entregue toda duda en este momento. Dígale, Señor, perdóname. Yo te entrego toda duda que había tenido este día o hasta este momento. Y en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, que usted lo entregue en el nombre de Jesús. Vayamos a otro. Entonces, ahí yo le hice mire, todo el fiel de la balanza es Cristo, porque Cristo es el fundamento. ¿Cuál es el propósito de Dios? Una fe probada. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Sembrar la duda. Pero en Cristo, ¿qué nos enseña Hebreos 11:1? Que la fe vence al mundo. La fe vence toda duda. ¿Qué vence todo conflicto? La fe. La fe. Dígale ahí a su vecino o con quien esté ahí, con su esposo, dígale, mira mi vida, la fe. Hijos, la fe. Hay que tener fe, porque quien nos escogió es Dios y Él nos va a ayudar a salir adelante. El siguiente objetivo para traer conflictos a la casa, que en el nombre de Jesús no se dé, es cambiar el plan de Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Cuando la mujer vio, mire, entonces prestó su oído, luego vio. Entonces hay cosas que se despiertan por lo que oímos. Hermano, cuando ve a los niños, se acuerda a sus bebés pequeños, o tal vez usted ve niños pequeños que le dice, cuidado, tocas ahí. Entonces escuchan y lo primero que van a hacer es a tocar. Es que por naturaleza así somos. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, era agradable y era deseable, pero desde el punto de vista terrenal. Entonces el diablo o el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que hizo fue afectarle su oído y le cambió la visión, le cambió el plan. Y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Eso me llamó la atención, fíjense. O sea que Adán no podía alegar que no sabía, porque si estaba con ella y le dio de comer, sabía lo que estaba haciendo Eva. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo del enemigo? El segundo es cambiar el diseño de Dios, el plan divino. Y cuando usted lee Génesis 3:4, la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, ciertamente no morirás. Entonces aquí comenzó el conflicto. Y ese conflicto solo en Cristo se supera, hermano. Entonces, cuando el enemigo quiebra o trata de quebrar o que nosotros quebremos un principio o diseño, se abre esa puerta. Entonces, ¿qué hizo el enemigo acá? Cambiar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que estuvieran en el huerto, que lo cuidaran, que lo cultivaran, que también ellos entendieran que tenían que dar instrucciones claras de obediencia hacia Dios y que respetaran los principios divinos. Eso fue lo que Dios le dijo. Sean felices, les dijo. Pero Eva de repente, como quizás con todo respeto lo digo, era la parte más débil en esa relación, entonces el enemigo le atacó a ella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le cambió el plan de Dios. Cambió el plan de Dios, hermano. Mire,
El enemigo lo que quiere hacer es cambiar el plan que ya Dios determinó para su matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para su vida. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces hay cosas que el enemigo le va a decir, escúchame, le va a sembrar la duda. Luego de que el enemigo siembra la duda, que el Señor lo reprenda, hermano, a ese enemigo. Luego de que el enemigo siembra la duda, le va a hacer ver cosas que para usted van a ser deseables y posibles. Pero si no tiene la aprobación de Dios, le va a cambiar el plan. Entonces le digo algo porque siento decir esto. Hay cosas de los que están conectados que tal vez ellos piensan que Dios está en el asunto y tal vez Dios no está en el asunto. Yo he dicho siempre, si hay algo que yo voy a hacer y no me da paz, entonces no es de Dios. Si hay algo que yo voy a hacer y rueda solo, quizás sea de Dios. Pero yo tengo que tener la confirmación en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Cómo se resuelve el conflicto de la duda en la familia? Con fe, con fe. Usted tiene que encontrar la ruta. ¿Cómo se resuelve el conflicto cuando el enemigo, por situaciones que nosotros cometimos un error o tomamos malas decisiones, se cambia el plan de Dios? ¿Sabe cómo se corrige? Entendiendo, hermanos, de que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo le digo algo, todo lo que Dios hace, porque Él lo hizo, no se va a echar a perder. Todo lo que Dios hace no se echa a perder, salvo que nosotros decidamos echarnos a perder. Pero en el nombre de Jesús, hermano, mire, ni su casa, ni sus hijos, ni sus nietos, ni nuestros hijos, ni nuestras generaciones se van a echar a perder. Ni nuestros padres, ni nosotros nos vamos a echar a perder en el nombre de Jesús, porque yo tengo un diseño que viene del cielo. Hay un propósito de Dios. El propósito de Dios es utilizarnos, es que usted le sirva. Ese es el propósito de Dios. Sirva la obra, sirva su casa, sirva su familia. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Utilizarnos. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Cambiar el plan. Pero Cristo viene esta noche a decirnos, hey, en el mundo habrá conflictos, pero confiad, dice Juan 16:33, yo he vencido al mundo, yo he vencido todo conflicto, dice el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Llevar todas mis dudas al Señor y llenarme de fe. ¿Qué tengo que hacer yo? Entender de que el enemigo va a querer cambiar el plan. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo lo contrarresto? Entendiendo de que hay obras y un diseño de Dios que Él nos quiere utilizar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entender que Dios lo necesita, familia, esposos, todo aquel que está conectado y va a ver este mensaje. Dios nos necesita, porque para Dios somos indispensables. Perdone, Dios no va a hacer algo para que se eche a perder. Dios no va a hacer algo que no tenga propósito. Usted que me escucha esta noche, que tal vez se ha sentido que no vale nada, Dios no lo creó o no la creó a usted, hermana, para que usted se sienta así. Es todo lo contrario, porque ese es el enemigo. Entonces saque todos esos pensamientos, saque todas esas situaciones. Veamos un tercero. Entonces, el objetivo del enemigo, entonces, el otro ataque que genera conflicto es para desintegrar, hermano. Desintegrar es dividir. Si los miembros de una familia se pelean, mire este versículo, esta versión, si no estoy mal, es la Nueva Biblia Internacional. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse, hermano, que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda al diablo, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer. Es la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, de la misma manera, una familia dividida por pelea se desintegrará. La Reina Valera 60 dice, si una casa está dividida contra sí misma, la casa no va a permanecer. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es atacar los principios en la familia para desintegrar, para que la familia no permanezca. Entonces le digo algo, démonos una tregua, hombre. Hermano, fíjese que en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, como uno crea la historia, ¿va? En la Segunda Guerra Mundial, yo vi una película ahí entre los franceses y los ingleses, franceses y alemanes, creo que estaban peleando. El caso es que llegó la fiesta de diciembre, llegó el 24 de diciembre. Y ese día del 24 de diciembre se dieron una tregua para jugar un partido de fútbol. Entonces se juntaron todo ese día, imagínense los enemigos, ¿va? Estaban, hermano, aburridos, no hallaban qué hacer. Imagínense en la guerra, entonces se juntaron
e hicieron un partido de fútbol. Entonces ellos se dieron una tregua. Entonces yo le digo algo, dése una tregua, porque si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, entonces la familia corre el riesgo de destruirse. Hermano, el diseño de Dios no fue para que nosotros tuviésemos una familia para destruirnos, no. No nos destruyamos, edifiquemos, construyamos. Pastor, y entonces, ¿cómo hago si este conflicto que en este momento me está desintegrando? Entonces, ¿sabe qué? Joel 2:25 dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron. Yo me agarro a esa palabra, hermano. Les devolveré lo que perdieron. A causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Entonces hay cosas que Dios permite, hermano, para que nosotros valoremos. Hay cosas que quizás Dios las permitió. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera nosotros no hubiésemos reaccionado. Entonces, a veces Dios quita cosas para que valoremos. A veces Dios quita cosas o permite para que reaccionemos. Reaccione. Dese una tregua. No podemos permitir que como miembros de una familia estemos peleando permanentemente. Entonces, los conflictos llevan a la familia a desintegrarse. Pero reprendemos eso en el nombre de Jesús. Por eso es bien importante. Y usted dirá, no, pastor, mi familia a pesar de todo está unida. Sí, pero puede ser que la relación con sus hijos esté deteriorada. No se hablan. Sí, es que a veces de apariencia estamos bien, pero esos conflictos lo que hacen es dividir, separar, destruir. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, aquí se le puse yo, la solución es, el propósito de Dios, ¿cuál es? Restituir. El objetivo del enemigo es desintegrar. Entonces, Cristo dice, hey, Juan 16:33, perdone que se lo voy a repetir durante toda la prédica. Dice Cristo, en el mundo tendréis conflictos y aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido esos conflictos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Cuál es el antídoto para el conflicto que se genera por los pleitos internos en la casa? ¿Sabe qué es? Restitución. Ahora, ojo, que la restitución va a ser en aquellas cosas que nos edifican, porque hay cosas que Dios sacó de la familia, del matrimonio o de nuestras vidas que no nos edificaban. Entonces, no esté pidiendo cosas que tal vez Dios las quitó porque nos afectaban. El otro objetivo es descalificar. Santiago 4:11. Este es el otro conflicto que se da, mire, porque el enemigo lo que quiere es hacernos sentir que no somos capaces, que no merecemos. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Entonces aquí el conflicto se da porque comenzamos a descalificar. Fíjese que hay un principio que lo he visto mucho aquí en las familias, que para algunos nada es suficiente. Sus hijos hacen el mejor esfuerzo, no es suficiente. El esposo hace el mejor esfuerzo o la esposa hace el mejor esfuerzo, no es suficiente. Alguien en el trabajo hace el mejor esfuerzo, no es suficiente. Porque algunos podemos estar padeciendo de una minusvalía, de que tal vez tenemos baja autoestima, pero para nosotros lo que hacen los demás no es suficiente. ¿Por qué? Porque la baja autoestima está combinada con egoísmo y a veces hasta con envidia, fíjese, y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, uno puede cometer ese error incluso como jefe, fíjese. Usted ve que el empleado hace el mejor esfuerzo, pero para usted nunca llena sus expectativas. Entonces tengamos cuidado porque puede ser que un nivel alto de exigencia sea una minusvalía realmente en nosotros, fíjese. Sí, ¿se puede trabajar, pastor? Sí, pero yo aquí veo que Santiago 4:11 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Entonces no hablemos mal de nuestra familia, no nos critiquemos, no nos juzguemos. Entonces, no hablemos mal, no nos critiquemos, no nos juzguemos como familia, no critiquemos. ¿Sabe qué? Edifiquemos con nuestras palabras, busquemos conciliar el conflicto. ¿Y de qué manera lo podemos hacer, pastor? La solución está en 1 Corintios 1:27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y lo menospreciado del mundo. Escogió Dios lo que no es para anular lo que es. Entonces aquí yo se lo resumo de esta manera, hermano. Ya para ir terminando. Fíjese que mire, yo cuando miraba esto, yo decía, Señor, qué tremendo, porque, hermano, no nos descalifiquemos.
Le digo algo esta noche, ni Dios nos descalifica, peor nosotros descalificarnos entre nosotros. Mire, tal vez con el que usted se casó por alguna situación de la vida o con la que usted se casó por alguna situación de la vida, hermano, las cosas tal vez no se dieron como tal vez nosotros soñamos. Pero algo ha hecho el Señor, hermano. Tal vez hemos sido felices o lo somos. Y tal vez nosotros por estar viendo que la familia Pérez viaja todos los años y tal vez usted no, y eso le ha quitado la felicidad. Valore lo que usted tiene, hermano. Valore su matrimonio, valore sus hijos, valore su trabajo, valore el ministerio en el cual se congrega, valore la relación que tiene con el Señor, valore su empresa, su emprendimiento, valore lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿sabe qué? A partir de hoy, ya deje de ver lo que otros estén haciendo. Concéntrese en el Señor, en su casa, en su familia, en su matrimonio, en resolver los conflictos, pero hacerlo con madurez, guiados por el Espíritu, entendiendo de que Dios ya venció eso. Entonces, ya no nos critiquemos, hermano, porque cuando usted más critica a sus hijos, por ahí lo puse yo en algún momento, que cuando usted critica a sus hijos, no lo dejan de amar, sino que se dejan de amar ellos mismos. A mí eso me partió, hermano. Cuando usted critica a su esposo, igual, no la deja de amar, pero se deja de amar a él mismo. Cuando usted critica a su esposa, no lo deja de amar, no sé, pero sabe que se deja de amar a ella misma, porque siente que no vale, o el esposo siente que no vale, o los hijos sienten que no valen nada, que nunca es suficiente para los padres. Sacan 4 en calificación y usted dice, tenés que sacar 5. Sacan 5 y de repente usted se quiere inventar que es 6. No, no. Entonces, el propósito de Dios es una oportunidad. O sea, Dios nos da oportunidades. El enemigo quiere que los conflictos nos lleguen a descalificarnos, pero Dios quiere que califiquemos por su gracia y su misericordia, que hay oportunidad en su matrimonio, que hay oportunidad con sus hijos, que hay oportunidad de salir adelante como familia, que Dios tiene preparadas mejores cosas para nosotros. No solo son cosas espirituales, sino que materiales, pero que Dios quiere que, porque donde hay paz es donde hay prosperidad, fíjese, porque Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, su nombre significa paz. Una de las facetas de Dios es Dios de paz. Entonces, el pacificador es el que prospera. Entonces, aquí hay que entender de que Dios siempre va a haber oportunidad. Mire, para su casa, para su familia, como se llame, siempre Dios va a dar oportunidades en el nombre poderoso de Jesús. Esta otra son conflictos por ataduras terrenales. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Aquí le aclaro, en las dos vías, pero aquí en el contexto de Mateo 10, está hablando de la decisión de seguir a Dios o servir a Dios o servir a la familia. Ahora, la familia es primero, es Dios, la familia y luego la iglesia. Dios, la familia y luego la iglesia. Ese es el orden. La segunda y la tercera en algún momento se pueden cambiar, pero el orden establecido es Dios, su casa, su familia y la iglesia. Entonces aquí Dios está hablando y mostrando de que hay gente que pone su familia por encima de él. Ese es un error. Pastor, ¿y cómo así? No. Entonces, se refiere a aquellos que primero es su familia que antes de su relación con el Señor. En otras palabras, es que en su corazón no es Dios primero, sino que su familia. Entonces dice Dios, tienes ataduras terrenales. Hay gente que se mata, mire, yo le digo algo, hay gente que se mata trabajando, vive para trabajar, no trabaja para vivir y se olvida del Señor. Y cuando ocurren los conflictos, va al Señor y está bien, porque hay que ir a Él. Pero entonces dice el Señor, ah, bueno, así te quería ver. Entonces a veces Dios permite pruebas para que solo de esa manera te puedo ver, solo de esa manera te puedo escuchar. Hijo, yo siento decirle eso. Aquí hay personas que ya días el Señor les está hablando, que mejoren su relación de su cercanía con Él. Si está bien, hermano, cuidemos la casa, cuidemos la familia, disfrutémonos, seamos felices. Yo siempre lo he predicado, pero no nos olvidemos que quien nos da todo es Él. Mire, todo lo que usted y yo tenemos nos lo da el Señor. Entonces, pero también a veces hay enemigos dentro de la casa. Mire, cuando nosotros somos piedra de tropiezo para gente de nuestra propia casa, estamos siendo enemigos.
Usted puede ser piedra de tropiezo, aunque no lo crea. Por eso creo que es bien importante ministrar el corazón de la pareja, ministrar el corazón de nuestros hijos, para que no haya envidia, egoísmo y celos entre ellos. A veces, aunque no lo crea, lo que voy a decir se va a ir de espalda, pero a veces hay celos, egoísmo y envidia en los esposos, fíjese. ¿Cómo se combate este conflicto producto de ataduras terrenales? Salmo 107:3. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. En la angustia que produce esas ataduras terrenales, producto de muchas cosas, en la angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Entonces el único que puede romper sus ataduras es Cristo. El propósito de Dios es darnos libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El propósito del enemigo es tener atado a la familia por situaciones que se dan al interior de prioridades. Si su prioridad es hacer dinero y olvidarse de Dios, esa es una atadura. Si su prioridad es otra cosa menos el buscar de Dios, entonces esa es una atadura. Si nuestros hijos, la prioridad son otras cosas que buscar de Dios, entonces esas ataduras, que en el nombre de Jesús el Señor las rompa esta noche. Que el Señor las rompa esta noche. Y termino acá. En segunda de Timoteo 2:23 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Entonces, ¿sabe qué? Hay gente que le fascina estar en pleitos. Yo creo que algunos se equivocaron de carrera, fíjate, con respeto lo digo. Algunos debieron haber sido abogados, son buenos ahí alegando, hermano, y son buenos, argumentan bien. Yo diría que la mayoría. Eso se da en las iglesias, le cuento. Son buenos argumentando, hermano. El cristiano es bueno argumentando, hermano. Honestamente se lo digo. Yo he visto casos yo me quedo, digo, wow, si así como argumentas tu posición, argumentaras tu relación con Dios, en otro nivel estuvieras. A alguien se lo digo. Hermano, si así como nosotros, me voy a incluir, si así como argumentamos nuestra posición, argumentáramos nuestra relación con Dios, estuviéramos en otro nivel. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debes andar peleando, hermano. Ahí le hablan, ahí nos hablan. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Ay, papá, ahí sí se puso difícil la cosa, ¿va? Entonces le digo algo. Termino ahí, hermano, termino ahí. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Hermano, el siervo de Dios, y ahí no solo habla a los pastores, le habla a usted porque usted es un siervo o una sierva, la sierva del Señor y el siervo del Señor. Hermano, no debemos andar peleando. No podemos estar metidos en conflictos. Tenemos que resolver esos conflictos con la ayuda del Señor, sino que debe ser bondadoso con todos. Entonces, la bondad supera los conflictos. La enseñanza y la paciencia supera los conflictos aún con los más difíciles. La enseñanza y la paciencia. Yo le he dicho, usted es una Biblia abierta para su vecino, para sus compañeros de trabajo, de universidad. Usted es una Biblia. Y el mejor testimonio que usted puede dar no es si va o no a la iglesia, es su vida, sus frutos, sus acciones. Eso es lo mejor que le puedo decir. Cómo se combate eso? El fuego se apaga si no se le echa más leña. Y el pleito se acaba si no se siguen los chismes. ¿En qué se parece la leña y el peleador? En que la leña vive el fuego y el peleador vive el pleito, hermano. Ahí se lo dejo. Termino acá. Termino acá porque mire lo que dice Proverbios. Bueno, entonces el propósito de Dios es traer paz, pero el objetivo del enemigo es traer conflictos. Hermano, resolvamos esos conflictos, hombre. No vale la pena vivir ahí, que sentimos que la vida a veces no tiene sentido porque estamos viendo situaciones. Si hay conflictos en su casa esta noche, resuélvalos en el nombre poderoso de Jesús. El que perjudica a su propia familia se arruinará. El insensato terminará sirviendo al inteligente. El que perjudica su propia familia es aquel que no quiere resolver sus conflictos. Llámese padres, esposos, hijos, pastores o lo que sea, ovejas, empresarios, usted que me escucha y que va a ver este mensaje. El que perjudica a su propio pastor, ¿cómo perjudico a mi familia? Cuando vivo de conflicto en conflicto.
Entonces hay gente en pobreza y miseria porque ha perjudicado a su familia. Pero hay oportunidad esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Le trasladé esa palabra, ahí le pongo esto para terminar, se lo pongo, eh, se lo pongo así para que le tome una foto, ese es el resumen. Padre, yo te doy gracias por este momento. Yo me agarro de Juan 16:33, Señor, donde dice que estas cosas os he hablado, para que en mí, dice el Señor Jesucristo, tengamos paz. En el mundo tendréis tribulación, en el mundo habrá conflictos, en el mundo habrá adversidad, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Señor, hemos hablado de cómo superar conflictos familiares. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Nos hemos dado cuenta que el enemigo lo que quiere hacer es sembrar la duda, pero nosotros, Señor, sabemos de que tú eres un Dios que entiende que somos débiles, que fallamos, pero que toda duda, Señor, toda duda, toda duda se combate, Señor, entendiendo de que yo tengo que actuar en fe, Padre. Yo te ruego que los tres principios elementales para guardar nuestra casa, el hecho de cultivar y cuidar el huerto, Señor, el hecho de tener instrucciones claras en cuanto a nuestra obediencia como casa y como familia hacia ti, y el hecho de respetar los principios divinos, Señor, se mantengan en nosotros. Que todo ataque a estos principios sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, la duda se disipa con la fe. Que en el nombre de Jesús venga un espíritu de fe sobre esta casa, sobre todos los que nos ven, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toda situación de cambiar los planes, entender de que todo eso se disipa, porque tú, Señor, nos has preparado para utilizarnos, Padre. Que todo conflicto se resuelva entendiendo el propósito que tienes para cada uno de nosotros, aún para nuestros hijos. Señor, cuando vengan esos conflictos, Señor, que nos quieren dividir, que nos quieren separar, que quieren desintegrar el modelo de familia que nos has permitido desarrollar de acuerdo a tus principios, Señor. Cuando hay pleitos y situaciones ahí, Padre, podemos entender, Dios, de que todo eso se arregla. Todo conflicto en la familia se arregla con la restitución que tú traes, Señor, en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús podamos resolver con madurez todo, Padre, y que pueda haber restitución. Por favor, te lo pedimos. Señor, ya no queremos ser descalificados, Dios. Es decir, ya no queremos estar criticando, juzgando ni hablando, Señor, de nuestra propia familia. Hoy, Señor, hacemos una especie de voto de silencio, Padre, de entender de que lo que pasa en la familia se queda en la familia, que los trapos sucios, como dice por ahí, Señor, se lavan en casa, que lo que vamos a resolver, lo vamos a resolver al interior de nuestra familia y que ya no vamos a andar divulgando, Señor, cosas que hoy quizás nos han traído vergüenza. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Señor, sabemos de que tú nos vas a utilizar, que es un tiempo de oportunidades para nosotros, que el conflicto del hecho de andarnos descalificando se rompe cuando hay la oportunidad que hay en ti, de acuerdo a Efesios 2:10, donde dice que hay obras que tú preparaste para nosotros. Señor, toda atadura terrenal, todo conflicto por ataduras se rompe, Señor, cuando nosotros clamamos a ti y nos damos cuenta de que en ti hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Y por último, Señor, toda situación de conflicto que tal vez esté atacando a la casa, que nosotros podamos entender de que a partir de hoy, Señor, no vamos a prestar nuestros oídos, nuestro corazón, ni nuestra boca, Señor, para poder divulgar cosas que afectan nuestra casa. Hoy, Señor, te pido que venga un espíritu de reconciliación, Señor, eso te ruego, que venga un espíritu de reconciliación, porque la palabra dice que Cristo en la cruz estaba reconciliando al mundo con el Padre, Padre. En el nombre de Jesús, que esta noche haya una reconciliación con los esposos, haya una reconciliación entre hermanos, haya una reconciliación con hijos, como dice la palabra, que el espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que venga y hiera la tierra. Señor, que toda herida en la tierra sea para aquellos que no te conocen, Padre, pero que también venga un espíritu de reconciliación para que te puedan conocer. Yo te doy gracias, Cristo, por este momento. Te agradezco, Señor. Bendigo los que están conectados y los que van a ver este mensaje. Que en el nombre de Jesús sean bendecidos, que sus familias, la labor de sus manos, sus empresas, que todo lo que emprendan sea bendecido en el nombre de Jesús, que salga de cada casa, de cada situación de sus corazones, todo conflicto, todo pleito, Señor,
todo ataque del enemigo a la unidad de la casa, en el nombre de Jesús hoy la rechazamos, Dios. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestras generaciones vivirán en familias unidas. Y si van a haber conflictos, aplicaremos Mateo, Juan 16:33, que dice que en el mundo tendréis conflictos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros confiamos, disipamos toda duda, Señor, toda duda que esta noche tal vez nos ha asaltado. Hasta aquí llega toda duda. Actuamos en fe. Creímos, por lo cual hablamos. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén y amén. Les bendigo, hermano. Les recuerdo a los hermanos aquí de Bogotá que el domingo tenemos Santa Cena, así que preparemos nuestro corazón. Tendremos Santa Cena. Le bendigo, hermano. Que Dios sea propicio a su vida. Amén.